Muy buenos días, estimados jóvenes. Vamos a dar inicio a esta siguiente cápsula que está destinada a tratar temas de la descripción de la organización general del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es una parte del sistema nervioso que se encarga de controlar, de mediar aquellas respuestas que son de carácter involuntario. Ya han visto ustedes que en el sistema nervioso central uno puede hacer una diferenciación funcional de este, donde tenemos que describimos una parte del sistema nervioso somático que está encargada de aquellas funciones que son más bien de vida de relación y que tienen que ver con una función más bien cortical, de toma de conciencia de una serie de estímulos y de respuestas voluntarias que nos permiten entonces tener una vida de relación con el medio. Para esta función del sistema nervioso existen estructuras bien específicas que ustedes ya han ido conociendo, como son la corteza cerebral, estructuras telencefálicas como los núcleos de la base y tronco encefálico. Esta vía de relación, que es controlada por el sistema nervioso somático, tiene ciertas estructuras y vías que son las encargadas de conducir la información desde el exterior hacia un centro nervioso integrador y genera respuestas o eferencias. Ahora, las aferencias que toma este sistema nervioso somático las hace básicamente de receptores que están ubicados en la superficie del cuerpo, lo que llamamos esteroceptores, y también otros receptores que están ubicados en estructuras del interior del cuerpo, que están relacionados básicamente con estructuras del sistema locomotor. Y esa aferencia, que es mediada a través de estos propios receptores, nos van a dar información referente básicamente de la postura o la espacialidad de nuestro cuerpo. La esterocepción, en cambio, nos informa de cambios que ocurren a nivel de la superficie del cuerpo, que nos informan de estímulos que llegan desde el exterior, de ahí su nombre, esteroceptores. Y tenemos esteroceptores que son generales, como son aquellos receptores que detectan a nivel cutáneo toda la información que llamamos sensibilidad general, que tiene que ver con la captación de la temperatura, de el tacto, de la presión, de dolor. Y también existen receptores específicos que tienen que ver con aquellos que integran información que es captada por receptores específicos, como son los órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos también tienen receptores de tipo exteroceptores, ubicados en estructuras específicas que son integradoras de esta información. En el caso de la visión, por ejemplo, se encargan los receptores de conos y bastones que están a nivel de la retina. El gusto es integrado a través de receptores que están ubicados en las papilas gustatorias de la lengua. La audición en receptores que están ubicados en la cóclea. La, eh, el equilibrio, que está ubicado en los receptores ubicados en el sistema vestibular del oído interno, el olfato, en receptores que están ubicados en la mucosa de la cavidad nasal, etc. Esos son receptores específicos, sensoriales. Le llamamos sensoriales porque son los que transmiten percepciones de tipo sensorial que son específicas. En cambio, los otros receptores son externos y están repartidos por toda la superficie del tegumento y por eso le llamamos los receptores de la sensibilidad general. Y están los propios receptores. Entonces, estos receptores nos envían información hacia un centro integrador que suele estar ubicado en el sistema nervioso central y que tiene su nivel suprasegmentario
a nivel de la corteza, a nivel de la corteza cerebral. Y es por eso que ustedes ya conocen, en lo que va del capítulo, conocen áreas corticales primarias, como son áreas corticales motoras, áreas corticales sensitivas, que son muy importantes, que están ubicados en los giros precentral, el área motora, área cortical primaria motora, somática, y en el giro postcentral el área cortical sensitiva somática. Como ustedes ya lo han visto en otras actividades, y lo vamos a ver también en nuestras actividades prácticas de encéfalo, estas cortezas son muy importantes ya que en este lugar se ubican las neuronas que controlan la motricidad voluntaria y las neuronas que reciben la información somática de la sensibilidad general. Junto con estas áreas corticales somatomotoras y somatosensitivas, también existen en la corteza cerebral múltiples de otras áreas corticales y algunas de ellas están destinadas a las áreas corticales sensoriales. Así existen áreas sensoriales primarias, secundarias y terciarias de la visión, de la audición y etcétera para distintos órganos del sentido. Esta información que es mediada a través del sistema de relación, sistema somático, y que llega hasta su nivel suprasegmentario en la corteza, es conducido después a través de una información eferente, genera respuestas. Y habitualmente estas respuestas tienen que ver con la acción de musculatura esquelética. Esta musculatura esquelética nos va a permitir influir sobre el sistema locomotor para producir movimiento, desplazamiento. Es así entonces que todo el influjo de estímulos que recibe el sistema nervioso somático va a generar un tipo de respuesta de movilización. Ahora, tenemos además otro sistema que es muy importante y que funciona en forma coordinada con el sistema nervioso autónomo. No es que sean independientes. Recuerden que el sistema nervioso es una integración, es una unidad. El sistema nervioso no tiene compartimentos estancos. Estas divisiones que nosotros hacemos, divisiones anatómicas y divisiones funcionales, son meramente académicas, con la finalidad de comprenderlas de mejor forma, pero son funciones, ¿verdad?, que están absolutamente integradas, porque los estímulos que recibe el sistema nervioso somático influyen sobre el sistema nervioso autónomo y viceversa. Las acciones del sistema nervioso autónomo van a influir también sobre funciones somáticas. Este sistema nervioso autónomo está destinado fundamentalmente a regular e integrar información que es interna del cuerpo humano y que por lo tanto también es una información que es involuntaria. De ahí el término clásico que se le ha dado a este sistema nervioso vegetativo, es decir, de nuestra vida vegetal. Nuestra vida animal, en cambio, tiene que ver con la vida de la conciencia, la vida de lo cognitivo, la vida del pensamiento, de lo abstracto. En cambio, el sistema nervioso vegetativo tiene que ver con la vida vegetal, es decir, aquella vida que es automática. De ahí también el término de autónomo. Entonces, este sistema nervioso autónomo está destinado a regular aquellas funciones internas del cuerpo humano, que son autónomas, son viscerales fundamentalmente, y que son, de cierta forma, también son involuntarias. Son involuntarias. Y la finalidad del sistema nervioso autónomo es esencialmente mantener el equilibrio interno, lo que llamamos la homeostasis, es decir, el equilibrio de nuestras funciones, de nuestra vida interior, de nuestra vida fisiológica interna. Sin embargo, eso no está desconectado del exterior. Nuestro sistema nervioso autónomo es influido, se ve influido permanentemente por estímulos externos. Por ejemplo, todos los factores de estrés que nos embargan
que son cosas objetivas, son situaciones reales donde percibimos del exterior una serie de estímulos que nos agreden en nuestra integridad. Ese tipo de estímulo genera en nuestro sistema nervioso autónomo un cierto tipo de respuesta de defensa. Y es así como frente a alguna acción, alguna situación de estrés, nuestro sistema nervioso autónomo descarga generando una respuesta que es involuntaria, que nosotros quizás no la queremos o no la podemos controlar, pero que es automática. Ahí es donde actúa el sistema nervioso autónomo con la finalidad de producir un equilibrio de ese estímulo que nos está agrediendo desde el exterior, permitir que nuestro cuerpo regule, module, genere entonces un equilibrio con ese estímulo agresivo que estamos teniendo y por lo tanto nuestro cuerpo responda coherentemente digámoslo, proporcionalmente a ese estímulo, ¿ya? Entonces nuestro organismo va a responder, va a tener una generación fisiológica de una respuesta que es involuntaria. Bueno, este sistema nervioso autónomo también tiene centros ubicados en el sistema nervioso central. Sin embargo, no se encuentran centros a nivel cortical. Por eso que muchas veces se ha dado también en llamar que el sistema nervioso autónomo es involuntario y es subcortical. Donde el centro más superior que se ha identificado son los centros ubicados a nivel del diencéfalo. Entonces podemos decir que el sistema nervioso somático tiene sus centros suprasegmentarios en el telencéfalo a nivel de la corteza y el sistema nervioso autónomo tiene sus centros suprasegmentarios solamente hasta el nivel del diencéfalo. Ahora, como les decía hace un momento, hay una interrelación y una integración y una comunicación entre estos dos sistemas. Muy bien, entonces, los centros simpáticos y parasimpáticos, que son dos componentes que determinan el sistema nervioso autónomo, estos centros simpáticos y parasimpáticos tienen centros propios, centros llamados autónomos. Y inmediatamente una subdivisión muy importante que tienen que tenerlo ustedes absolutamente clara es que el sistema nervioso simpático tiene centros ubicados en dos partes del sistema nervioso central, en el hipotálamo, que es una parte del diencéfalo, y en la médula espinal. Pero no en toda la médula espinal, sino que en ciertos segmentos. Recuerden que la médula espinal en su formación embriológica y también del adulto suele mantener una metamería. Esos metámeros de la médula espinal le llamamos neurómeros, que son los segmentos en que está subdividido la médula espinal. La médula espinal tiene 31 neurómeros, que van desde el extremo cefálico a nivel cervical y se extienden hasta el nivel coxigio en la médula espinal. De manera que esta metamería de la médula espinal, que está numerada, ¿verdad? Desde C1 hasta el neurómero coxigio, en un segmento de estas subdivisiones nos encontramos con que los neurómeros que tienen centros simpáticos son solamente los que existen entre el neurómero T1 hasta L2. Es decir, son 14, ¿no? Son los 12 torácicos más 2 lumbares, son 14 segmentos en la médula espinal donde hay centros simpáticos. Es decir, tenemos a nivel del hipotálamo núcleos simpáticos y a nivel de la médula espinal también hay neuronas simpáticas, pero solamente en los centros que están en estos 14 neurómeros. Por otro lado, el sistema simpático, que tiene otro tipo de respuesta fisiológica, también tiene núcleos, y se encuentran a nivel del diencéfalo, en el hipotálamo, en núcleos que son cercanos a los núcleos simpáticos, pero no son los mismos, y después en el resto del neuroeje, en el resto del sistema nervioso central, también nos vamos a encontrar con
centros. Y estos centros son ubicados en el tronco encefálico, ¿ya? En núcleos que corresponden a algunos nervios craneales. Ustedes ya saben que los nervios craneales son 12 pares. De estos 12 pares hay 4 nervios craneales que poseen núcleos parasimpáticos. Y esos nervios craneales son el oculomotor, el facial, el glosofaringio y el vago, que poseen núcleos propios parasimpáticos, además de otros núcleos que estos mismos nervios poseen para otras funciones. Lo dijimos ya hace un tiempo, de que los nervios craneales son nervios que tienen diversas funciones. Bueno, hay 4 de estos nervios craneales que poseen función parasimpática. Les repito, el oculomotor, el facial, el glosofaringio y el vago. Esta función parasimpática de estos nervios craneales está destinada esencialmente para respuestas a nivel de región de cabeza y cuello. Sin embargo, a nivel del tronco, hay un nervio craneal muy extenso, el nervio vago, que se encarga de proveer también inervación parasimpática al tronco, a la región del tórax, a la región del abdomen. Sin embargo, el nervio vago, a pesar de ser muy extenso, no logra inervar todas las estructuras del tronco, sino que se queda corto y necesita un apoyo en la inervación parasimpática para la parte más caudal del tronco, que corresponde a las regiones de pelvis y perineo. Para ese efecto, el sistema parasimpático, el subsistema parasimpático del sistema nervioso autónomo, tiene en la médula espinal un pequeño centro parasimpático llamado centro parasimpático pélvico, que comprende a 3 neurómeros que están ubicados entre los segmentos medulares S2, S3 y S4. Son 3 neurómeros que poseen neuronas parasimpáticas. Resumiendo, el sistema simpático tiene centros en el hipotálamo y en la médula espinal, y el subsistema parasimpático posee centros parasimpáticos en el hipotálamo, en el tronco encefálico, en 4 nervios craneales, y en la médula espinal, pero en los segmentos sacros, S2, S3 y S4. Entonces, en este esquema estamos representando de forma muy esquemática el diencéfalo con la región del hipotálamo, donde se encuentran ubicados estos núcleos simpáticos y parasimpáticos, y donde se encuentran estas neuronas. Podríamos decir que de la vía simpática y parasimpática, la vía eferente de estos sistemas, la primera neurona, podríamos decirlo en forma descriptiva, la primera neurona se encuentra ubicada a nivel diencefálico. Y desde allí ese axón de esas neuronas primarias van a migrar a través de este largo fascículo que se denomina fascículo longitudinal dorsal, que va a atravesar todo el tronco encefálico en sus segmentos mesencefálico, pontino y de médula oblonga, para pasar a la médula espinal. Y por supuesto ustedes ya están intuyendo de que en el caso, por ejemplo, del sistema simpático, este axón que sale de núcleos simpáticos va a tener que descender por el tronco encefálico, pasando de largo, sin hacer ninguna sinapsis, porque este axón simpático solamente se va a encontrar con su segunda neurona a nivel de la médula espinal, entre los segmentos T1 y L2, ¿verdad? En cambio, los núcleos parasimpáticos diencefálicos hipotalámicos, que van a tener su, entre comillas, primera neurona a nivel de esos núcleos, van a enviar su axón, que va a descender por el fascículo longitudinal dorsal también, pero como ya lo dijimos recién, existen 4 nervios craneales que poseen función parasimpática, por lo tanto, parte de estos axones que vienen desde el diencéfalo tendrán que hacer un relevo y una detención a nivel de los núcleos parasimpáticos que contienen estos 4 nervios a nivel del tronco. En cambio, aquella área de la médula espinal que contiene al centro medular pélvico tendrá que recibir estos axones
que vienen desde el diencéfalo tendrán que descender con un trayecto larguísimo, atravesar todo el tronco encefálico y extenderse por casi toda la médula espinal hasta llegar a los niveles S2, S3 y S4, donde recién encontrarán allí a su segunda neurona. Entonces tenemos esto, recuerden que esta es la visión del tronco encefálico, ¿verdad? Que ya lo conocen bastante bien y vemos que a nivel de la médula oblongada, en lo que llamábamos la decusación de las pirámides, en nuestro límite anatómico en el cual se señala el término de la médula oblonga, del tronco encefálico y el comienzo de la médula espinal. La médula espinal tiene una estructura morfológica bastante característica. Es un cilindro de neuronas y de axones que constituye sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris en la médula espinal tiene una disposición bastante particular que es diferente a la que tiene en el tronco y en el encéfalo y en el cerebro. Fíjense que en la médula espinal la sustancia gris se ubica a nivel central y adquiere una forma muy característica como de letra H, como de mariposa, ¿verdad? Formando estructuras que se llaman columnas, columnas. Toda esta sustancia gris, ¿verdad?, que constituye esta forma muy característica, genera distintas porciones que le llamamos cuernos o antiguamente llamadas astas. Entonces, si ustedes se fijan, la sustancia gris a nivel medular presenta un cuerno anterior, un cuerno posterior, presenta comisuras, es decir, sustancia gris que pasa de derecha a izquierda, y esta sustancia gris está ubicada en la profundidad de la médula. En cambio, rodeando a este tejido gris nos encontramos con sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia blanca? Son axones. Y aquí se observa una disposición inversa a lo que encontramos en el cerebro, donde la corteza, ¿verdad? La corteza es superficial, haciendo referencia a una homologación a la corteza de los árboles, de un tronco, ¿verdad? La corteza es superficial. En cambio aquí, en la médula espinal, lo superficial corresponde a la acumulación de todos los axones que forman vías ascendentes y vías descendentes. ¿Bien? Entonces resulta que la médula espinal tiene esa configuración con una sustancia gris que es central y una sustancia blanca que es periférica. Aquí hay una serie de accidentes anatómicos que ustedes lo van a ver en su otra cápsula de médula espinal, donde hay una serie de surcos, fisuras, que estos surcos dividen porciones de la sustancia blanca. Especialmente hay surcos muy importantes como son el anterolateral, porque por ese surco emergen las raicillas anteriores que van a formar las raíces anteriores, que son de carácter motor o eferente, y por el surco posterolateral van a ingresar hacia la médula espinal aquellas estructuras que provienen de la raíz posterior, que es de función sensitiva. Entonces son surcos muy importantes que hay que tener en claro. Hay otros surcos también que son relevantes, pero eso se van a ver en su momento. Bien, entonces, en relación a la sustancia gris que les estoy mencionando, esta se compone de cuernos anteriores, cuernos posteriores, comisuras. Pero si ustedes observan en esta imagen, la médula espinal, si bien conserva a toda su extensión, a todo lo largo de su eje longitudinal, conserva esta disposición de sustancia gris y sustancia blanca, se darán cuenta que la conformación de esta sustancia gris va variando de acuerdo al segmento. Vean ustedes cómo a nivel cervical la sustancia gris tiene una forma muy particular, a nivel lumbar y a nivel sacro también son diferentes, y también lo propio a nivel de la sustancia gris torácica. Y aquí es donde yo quiero hacer referencia que en la sustancia gris, en la médula espinal torácica, existe la formación de un tercer cuerno. Además del cuerno anterior y del cuerno posterior, aparece un tercer cuerno que es intermedio, está entre el anterior y el posterior, se le llama cuerno intermedio lateral.
Y ese cuerno intermedio lateral es sumamente importante porque es allí donde se ubican las neuronas del centro simpático, ¿ya? Entre los segmentos T1 a L2, esos 14 segmentos que contienen neuronas simpáticas. Entonces diríamos que en este cuerno, que está presente solamente entre T1 y L2, vamos a encontrar neuronas simpáticas que vendrían a ser, para nuestro esquema mental, vendría a estar ubicada aquí la segunda neurona de la vía. La primera neurona está a nivel diencefálico, hipotalámico, y aquí está ubicada la segunda neurona. Para el caso del sistema parasimpático, se ha descrito que a nivel sacro existe una pequeñísima, aunque es poco visible macroscópicamente, habría también un locus, una zona donde las neuronas parasimpáticas de los segmentos S2, S3 y S4 tendrían localizado a nivel sacro, que son los que van a dar sustrato al componente pélvico de la médula espinal. Entonces, si observamos, aquí tenemos una imagen esquemática de todo nuestro neuroeje, con el encéfalo por superior y la médula espinal, el término de la médula espinal con su cono medular, y aquí está la distribución general del sistema nervioso autónomo, donde tenemos a nivel del tronco encefálico los núcleos que van a estar aportando neuronas parasimpáticas al nervio oculomotor, al facial, al glosofaringio y vago, que tienen núcleos parasimpáticos en esta zona que los van a conocer en su momento. Y además, este parasimpático además tiene otra representación bastante más distal, bastante más lejana, que son los tres segmentos a nivel del cono medular, que son los segmentos S2, S3 y S4. Entonces, tenemos a nivel hipotalámico núcleos parasimpáticos, también a nivel del tronco encefálico núcleos parasimpáticos y a nivel del cono medular centros parasimpáticos. En la médula espinal hablamos de centros, pero son homólogos a los núcleos que encontramos a nivel del encéfalo. Respecto al simpático, fíjense bien que el simpático tiene núcleos a nivel del hipotálamo, pero su segundo sitio de presencia de neuronas simpáticas está a nivel de la médula espinal, solamente en estos segmentos, desde T1 a L2. Entonces vamos a partir primero haciendo una descripción de cómo es la organización del sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso simpático tiene como finalidad proveer al organismo una forma de respuesta de preparación a la acción, es decir, ese sistema nervioso que actúa en estado de vigilia, el estado de vigilia, cuando estamos despiertos, ¿verdad? Ya el solo hecho de despertar durante la mañana temprano, cuando nos suena el despertador, ya es un gatillo, ¿verdad? Para todo nuestro sistema simpático que se pone en alerta, en estado de alerta, en estado de preparación para todo lo que viene, pues. Prepararse para ir a la universidad, ¿ya? Prepararse para manejar, prepararse para tolerar los tacos, para tolerar los atrasos, para tolerar, en fin, todos los factores de estrés que conlleva la vida. Bueno, el sistema simpático nos prepara para modular, para ir regulando, para ir modulando, ¿verdad? Todos esos estímulos. Entonces el sistema simpático nos prepara para la acción, ¿ya? Y es por eso que es muy activo el sistema simpático mientras estamos despiertos. En cambio, mientras dormimos, el sistema simpático se apacigua. Y por eso mismo, como es un sistema que nos prepara para la acción, es un sistema tremendamente catabólico, ocupa mucha energía, nos hace gastar energía. ¿Dónde está ubicado anatómicamente el sistema simpático? Además de estos centros que mencionábamos a nivel de hipotálamo y de la médula espinal. La vía eferente del sistema simpático va a llegar a todo el organismo, es decir, es un sistema que podemos llamar es sistémico o general. En todas partes del cuerpo humano tenemos una participación de un sistema nervioso simpático. Ahora, para efectos descriptivos,
solamente descriptivo, nosotros podemos entender una regulación, o sea, mejor dicho, una distribución más que regulación, una distribución del sistema simpático en zonas determinadas. Y así, una de las zonas muy importantes donde hay presencia del sistema nervioso simpático es en el tegumento, es decir, en la piel, en la tela subcutánea. Y el tegumento de todo el cuerpo. Vamos a tener que ese tegumento, si bien es de todo el cuerpo, a nivel del cuello, del tronco y del tegumento de los miembros, esa participación del sistema nervioso simpático en esas regiones del cuerpo, cuello, tronco y miembro, lo hace a través de nervios espinales. Bien, ese es el mecanismo, la forma como el sistema nervioso simpático llega a esas regiones del cuerpo, ¿ya? Y cómo estos nervios espinales adquieren esa información simpática, lo hacen a través de otros nervios pequeños, se denominan ramos comunicantes grises. Los ramos comunicantes grises también son nervios, ¿ya? Que son los que le van a aportar el componente simpático a los nervios espinales. Los nervios espinales son nervios esencialmente, digamos, per se, por esencia, son nervios somáticos, es decir, son encargados de conducir información somática, tanto eferente motora como aferente sensitiva. Son del sistema entonces, del sistema que llamábamos hace un momento, del sistema de relación con el medio. Sin embargo, estos nervios espinales le prestan vía al sistema simpático para conducirse hacia el tegumento de estas regiones del cuerpo. La cabeza también tiene un aporte simpático muy importante, y el sistema simpático que llega al tegumento de la cabeza, es decir, al tegumento de la región de la cara, de la región del cuero cabelludo, etc., y que también él aporta la información simpática al encéfalo, especialmente a los vasos sanguíneos del encéfalo. Esos viajan no por nervios espinales, sino que llegan a la cabeza a través de la formación de una estructura anatómica que se denominan plexos pericarotídeos. Estos son plexos nerviosos, no confundirlo con los plexos venosos, plexos vasculares, que son otro tipo de plexos. Estos son plexos nerviosos conformados entonces por nervios simpáticos que ya no van a llegar a la cabeza a través de nervios espinales, sino que van a llegar a través de estas estructuras llamadas plexos pericarotídeos o plexos vasculares o plexos periarteriales. Bien, ¿por qué plexos pericarotídeos? Porque es un plexo que se conforma en la adventicia del sistema carotídeo, de las carótidas comunes, carótida interna, carótida externa. Hay una tercera zona donde estos órganos internos, ¿verdad?, donde el sistema simpático tiene que actuar, que son los órganos internos. Órganos internos les llamamos, ¿verdad?, a órganos ubicados en el cuello, como pueden ser la laringe, la faringe, la tráquea, el esófago. Glándulas, como son glándula tiroidea, ¿verdad?, glándulas paratiroides, etcétera, que requieren un aporte simpático. También en el tórax, todo lo que es cardiovascular, corazón, grandes vasos, lo que es respiratorio, tráquea, bronquios, pulmones, pleura, etcétera, todas esas estructuras y los órganos internos de la región del abdomen, todo lo que es sistema digestivo, vía urinaria, riñones, glándulas del sistema digestivo como el páncreas, el hígado, glándulas suprarrenales, glándulas endocrinas, etcétera. Todos esos órganos requieren también un aporte simpático y lo hacen a través de otro tipo de nervios que también son simpáticos, pero son de otras características, como son los nervios llamados esplácnicos, nervios esplácnicos, que son nervios esplácnicos simpáticos, ¿ya? Existen otros nervios esplácnicos que son parasimpáticos, pero eso los vamos a ver cuando hablemos sobre ese subsistema, ¿ya? Entonces, vean ustedes que para que el sistema simpático pueda llegar a sus zonas de efectora, que son ya sea tegumento, en la cabeza, los órganos internos, etc., ocupa distintas vías. Entonces tenemos nervios espinales por un lado, plexos pericarotídeos por otro lado y nervios esplácnicos por otro lado. Bien,
¿Cómo se produce esto? ¿Ah? Habíamos dicho que del tronco, perdón, del hipotálamo, donde está ubicada la primera neurona, baja a través del fascículo longitudinal dorsal, el axón de esa neurona, y va a llegar a la médula espinal, donde entre los segmentos T1 y L2 van a haber 14 segmentos medulares que van a tener esta estructura que es el cuerno lateral, cuerno intermedio lateral, donde se encontrará nuestra segunda neurona de la vía eferente simpática. Allí hará sinapsis y por lo tanto de ese cuerno intermedio lateral emerge el axón de esta segunda neurona simpática. Y fíjense que esta segunda neurona simpática, este axón, sale del sistema nervioso central a través de esta estructura que es la raíz anterior, que es una raíz somática, es una raíz motora, pero que aprovecha esta vía de emergencia para acoplarse, estos axones simpáticos se acoplan a la raíz anterior motora y salen junto con el nervio espinal. Ya recuerden ustedes que el nervio espinal se conforma por la unión de esta raíz anterior eferente con la raíz posterior que es aferente. La unión de estas dos estructuras anatómicas conforman el nervio espinal. Y ese nervio espinal, saliendo de la columna vertebral por los forámenes intervertebrales, se encontrará fuera de la columna, externamente a la columna, a ambos lados de la columna vertebral, con dos estructuras tremendamente importantes que se denominan tronco simpático. El tronco simpático es una estructura que se extiende desde la base del cráneo, es decir, muy superior, hasta el vértice del coxis, es decir, muy inferior. ¿Qué significa esto? Que el tronco simpático se extiende a todo lo largo de la columna vertebral. Y eso tiene mucha importancia, ¿ya? Entonces, estos nervios espinales que son desde T1 hasta L2 se van a encontrar con el tronco simpático de esos niveles, T1 y L2, y aquí ocurre una situación muy importante, que todas las fibras nerviosas simpáticas que salen por el nervio espinal T1 a L2, todas esas fibras simpáticas abandonan el nervio para dirigirse al tronco simpático. Y esos axones entonces, cuando se separan del nervio, constituyen un elemento nervioso muy importante que es cortito, que va desde el nervio espinal hasta el tronco simpático y se denomina ramo comunicante blanco. Entonces el ramo comunicante blanco es tremendamente importante porque es la única vía por la cual los axones simpáticos pueden pasar desde el nervio espinal T1 a L2, pueden pasar al tronco simpático. Y esta etapa es muy importante porque por todos estos axones que se integran al tronco simpático, desde estos axones va a partir la inervación para todas las regiones que vimos anteriormente, es decir, para el tegumento, para la cabeza, para los órganos internos, ¿ya? Entonces, de ahí radica la importancia del ramo comunicante blanco. Como solamente se forma ramo comunicante blanco a nivel de los neurómeros que tienen cuerno lateral, por lo tanto serán solamente 14 los ramos comunicantes blancos. Ahora, una vez que estos axones ingresan al tronco simpático, van a tener distinto destino, ya sea porque algunos se van a ir a formar parte de los nervios espinales, otros se van a ir a formar parte del plexo pericarotídeo y otros se van a ir a formar los nervios esplácnicos. Eso es lo que vamos a explicar ahora en este momento. Entonces, llegando todos los axones simpáticos, todos, al tronco simpático, allí se nos van a formar van a tener distintos caminos, distintas vías, de acuerdo a si estas fibras van a integrar nervios espinales, plexo pericarotídeo o nervios esplácnicos. La primera situación, cómo estos axones que llegan al tronco simpático van a ir a los nervios espinales, lo hacen a través de hacer sinapsis
en una tercera neurona que está ubicado en estos ganglios del tronco simpático. ¿Se fijan? Hay una tercera neurona en estos ganglios donde se hace sinapsis y el axón de esas neuronas del ganglio del tronco simpático, que se denominan ganglio eh, eh, paravertebral, los ganglios paravertebrales del tronco simpático, sus axones van a volver a los nervios espinales. Y lo hacen a través del ramo comunicante gris. El ramo comunicante gris es otro nervio corto, pequeño, que va en sentido inverso al ramo comunicante blanco. Si el ramo comunicante blanco iba desde el nervio espinal hacia el ganglio paravertebral, este otro ramo comunicante gris lo hace en sentido inverso. Va desde el ganglio paravertebral hacia el nervio espinal. Entonces, para el caso de los nervios espinales T1 a L2, los mismos axones que hicieron sinapsis en ese nivel van a volver al mismo nervio a través de ramos comunicantes grises. Pero para los nervios que estaban por superior a T1 y por inferior a L2, que por supuesto no tienen ramos comunicantes blancos esos nervios, para esos casos, los axones que han ingresado al tronco simpático deben ascender vía tronco simpático hacia los niveles, hacia los ganglios paravertebrales superiores y descender para los ganglios paravertebrales inferiores, de manera de hacer sinapsis en los ganglios respectivos, tanto por superior como por inferior, y generar a ese nivel, a esa altura, por superior o por inferior, generar el ramo comunicante gris. El ramo comunicante gris que le va a aportar la fibra simpática a esos nervios espinales. ¿Ya? Entonces, como ustedes ya sabrán, existen 8 pares de nervios espinales cervicales. Esos nervios espinales cervicales C1 a C8 van a recibir solamente ramos comunicantes grises, pero no poseen ramos comunicantes blancos. En cambio, los nervios espinales que se extienden desde T1 hasta L2 van a poseer tanto ramos comunicantes blancos como ramos comunicantes grises. Y los nervios que van desde L3 hasta el nervio coccigio no tienen ramos comunicantes blancos y solamente van a tener ramos comunicantes grises. Bien, todo nervio que reciba ramo comunicante gris va a incorporar fibras simpáticas a su contenido de nervio. Y por esa forma, entonces, los nervios espinales van a conducir, además de sus fibras somáticas propias, van a llevar también fibras simpáticas. Una vez que los nervios espinales reciben a los ramos comunicantes grises, eso implica y significa que todos los nervios espinales, que son 31 pares de nervios espinales, todos los nervios espinales, una vez que han recibido a su ramo comunicante gris, todos los nervios espinales, repito, todos los nervios espinales van a contener fibras simpáticas. Cuando estos axones que ascienden por el tronco simpático y llegan hasta los niveles cervicales, sucede que a nivel cervical, ¿ya? Los primeros ganglios cervicales del tronco simpático, especialmente el primer ganglio, que es un ganglio simpático grande, que se denomina ganglio cervical superior, antiguamente denominado ganglio fusiforme por la extensión que tiene. Ese ganglio cervical superior va a emitir nervios simpáticos que van a conformar a ese nivel cervical el plexo pericarotídeo. Recordando de que la arteria carótida, ¿verdad? La arteria carótida tiene un trayecto cervical y que la
carótida externa se va a encargar fundamentalmente a irrigar regiones de la cara y la arteria carótida interna se va a centrar fundamentalmente en la irrigación del encéfalo. Para estas dos arterias carótidas, interna y externa, el tronco simpático cervical va a originar nervios carotídeos que van a formar un plexo nervioso pericarotídeo y a través de este plexo nervioso, acompañando a cada una de las ramas que se va a desprender de estas dos arterias carótidas, cada rama de estas arterias carótidas va a llevar en su adventicia un componente simpático y de esa forma, territorio a donde llegue una rama procedente de las arterias carótidas, esa rama va a llevar un componente simpático que se va a encargar de inervar simpáticamente a la región que va a irrigar ese vaso sanguíneo. Y la tercera vía es la que está destinada a los órganos internos. Órganos internos que ya hemos dicho, son glándulas, son órganos intratorácicos, son órganos intraabdominales. ¿Cómo se logra esa inervación? Bueno, también basándose en el ramo comunicante blanco, que fue el que integró todas las fibras simpáticas al tronco simpático, existe una tercera modalidad, y es que parte de esas fibras simpáticas que llegaron al tronco simpático no van a ser la conducta que les acabo de describir hasta el momento, sino que van a tener otro destino. Y es que a partir del ganglio del tronco simpático, el ganglio paravertebral del tronco simpático, se va a formar otra estructura nerviosa denominado nervio esplácnico, que se va a dirigir desde este ganglio paravertebral, donde estas fibras no hacen sinapsis, a diferencia de las otras que sí hacían sinapsis. Estas fibras no hacen sinapsis, sino que salen del ganglio paravertebral sin haber hecho sinapsis y se incorporan a un nervio muy especial que se denomina nervio esplácnico. Y ese nervio esplácnico llega hasta un ganglio denominado ganglio prevertebral, a diferencia del ganglio del tronco simpático, es un ganglio paravertebral. Este nervio esplácnico, en cambio, se dirige hacia un ganglio prevertebral. Y este ganglio prevertebral se encuentra localizado por anterior a la columna y entonces va a recibir el axón que compone al nervio esplácnico. Y es en este ganglio prevertebral, también llamado ganglio visceral, donde se hace la sinapsis, donde se encuentra la tercera neurona. Así como en los casos anteriores la tercera neurona se ubicaba en el ganglio paravertebral, en este caso la tercera neurona se va a ubicar en el ganglio visceral o prevertebral. Y desde allí esa tercera neurona va a emitir su axón que va a llegar a los órganos internos. Bien, entonces esto es el resumen teórico de lo que les acabo de explicar, las vías que siguen las fibras simpáticas para tener estos tres destinos. Destino de los nervios espinales, destino para la inervación de la cabeza a través de los plexos pericarotídeos y destino para la conformación de los nervios esplácnicos simpáticos, que son los que van a inervar a los órganos internos. Esta es la visión anatómica que tenemos. Este es un corte transversal de la columna torácica. Fíjense bien, lo distintivo es esto en la médula espinal, la presencia de este cuerno lateral. Entonces, de este cuerno lateral, la fibra, el axón va a salir por la raíz anterior, que es eferente. Aquí se une con la raíz posterior para formar el tronco del nervio espinal, el cual emerge de la columna vertebral. Y fíjense, esto es el nervio espinal. Cuando sale el nervio espinal de la columna vertebral, se va a conformar esto, el ramo comunicante blanco, que va a llevar todo el componente simpático hacia el tronco simpático en este ganglio paravertebral. Se llama ganglio paravertebral
porque como ustedes observan está al lado de la columna. En cambio, los ganglios prevertebrales están ubicados aquí, por anterior a la columna y cercano a la aorta. Entonces, el ramo comunicante blanco se extiende hasta el ganglio simpático, del tronco simpático, son ganglios paravertebrales donde hacen sinapsis y luego se genera otro ramo comunicante que es el que devuelve la inervación simpática a los nervios espinales. No se los he mencionado, pero me imagino que ustedes ya intuyen que las fibras que conforman el ramo comunicante blanco son fibras preganglionares. En cambio, las fibras que componen el ramo comunicante gris son fibras postganglionares. Bien, y de esa manera entonces integrándose al al nervio espinal, toda la inervación simpática del territorio de los nervios espinales van a conducir fibras simpáticas. Ahora, quiero que les quede muy claro el concepto de que en la médula espinal tenemos un centro simpático, que son 14 segmentos medulares, 14 neurómeros, desde T1 hasta T12 y de L1 y L2. Son 14 neurómeros. Pero externamente a la columna, en lo que corresponde al tronco simpático, este tronco simpático es un conjunto de ganglios que están comunicados entre sí desde la base del cráneo, como les he mencionado, hasta el coxis. Y este verdadero rosario de ganglios son el número de 26 ganglios. De manera que toda la información que está concentrada en los segmentos medulares, estos 14 neurómeros, toda esa información se va a repartir al tronco simpático. ¿Ya? Ahora, el cuerpo humano está estratificado en los centros medulares, de manera tal que los segmentos T1 y T2, como dice acá, T1 y T2, se denomina el centro medular iridoespinal. Dicho de otra forma, este centro, estos dos segmentos, van a proveer la inervación simpática a la cabeza. Luego tenemos en la médula espinal estos segmentos T3, T4, T5, que se denomina el centro medular pulmonar, porque de aquí se van a formar la inervación que va a dirigirse hacia la región torácica para inervar órganos respiratorios y cardiovasculares. Después seguimos descendiendo en la médula espinal, nos encontramos con los neurómeros T6 a T12, que van a constituir el centro abdominal. Entonces, desde T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12 en la médula espinal, esos cuernos laterales de esos segmentos van a constituir el centro abdominal de la médula espinal. Y van a ir a inervar a órganos intraabdominales. Y finalmente, en esta zona de la médula espinal, en el cono medular prácticamente, nos encontramos con los niveles medulares L1 y L2, que se denomina el centro medular pélvico, porque desde aquí se van a formar los nervios simpáticos que van a formar los nervios esplácnicos sacros, que son los que van a inervar la región de la pelvis y el perineo. Entonces se dan cuenta que esta segmentación de la médula espinal también está ordenada, está segmentada dependiendo de la parte del cuerpo que va a inervar. Y toda esta estratificación se va a ver también reflejada en la organización de los ganglios simpáticos del tronco simpático. Así como les decía, los primeros ganglios cervicales son los que van a formar los plexos pericarotídeos que van a inervar el encéfalo. También los ganglios simpáticos de todo el tronco simpático van a originar ramos comunicantes grises que van a inervar, van a conformar
parte de los nervios espinales. Todos los nervios espinales desde acá, desde arriba, desde C1 hasta el coccigio, como les vuelvo a repetir, van a llevar un componente simpático en su inervación. Entonces, esta es la forma como en los segmentos medulares que van a dar origen a los nervios espinales de T1 y L2 se comportan las fibras simpáticas. Tenemos acá el cuerno lateral que emerge por la raíz motora, va a llegar por el ramo comunicante blanco al ganglio paravertebral del tronco simpático, va a hacer sinapsis y esta se va a integrar de nuevo de regreso por el ramo comunicante gris al nervio espinal. Entonces, una parte del nervio espinal, bueno, esto también lo van a saber ustedes en su cápsula de médula espinal. Recordarán que todo nervio espinal en su organización se subdivide en un ramo posterior y en un ramo anterior. No confundir estos ramos de los nervios espinales con las raíces de los nervios espinales, son estructuras totalmente diferentes. Bueno, entonces, como el ramo comunicante gris le trae de regreso fibras simpáticas a los nervios espinales, una parte de esta inervación se va a ir por el ramo anterior, que va a ir a inervar cierta zona del tronco, y otra parte se va a ir por el ramo posterior, que va a inervar otra zona del tronco. ¿Ya? Es la forma como se divide el nervio espinal. Sin embargo, aquellos nervios, como dice acá la diapositiva, que sean superiores a T1 e inferiores a L2, ¿verdad? Esos nervios espinales no tienen ramo comunicante blanco, porque el ramo comunicante blanco solamente existe entre T1 y L2. Por lo tanto, los nervios superiores a T1 e inferiores a L2 no poseen ramos comunicantes blancos, y para eso las fibras que llegaron al tronco simpático van a ascender hasta llegar al ganglio simpático del nivel que corresponde a ese nervio espinal, tanto por superior como por inferior. Y llegando a ese nivel del ganglio, se va a hacer sinapsis y va a ingresar esa fibra simpática por ramo comunicante gris al nervio espinal respectivo, y ese nervio espinal entonces va a conducirlo hacia su territorio. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, estos nervios espinales C2 a C8, fíjense que están encargados de inervar estas regiones, ¿no? Estas regiones de la parte alta del tórax, región del miembro superior. ¿Ya? ¿Y por qué la cara? Si les dije que la cara está inervada no por nervios espinales, sino que por plexo pericarotídeo. Es que los primeros ganglios del tronco simpático, ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio y el ganglio cervical inferior, 3 ganglios del tronco simpático, además de generar ramos comunicantes grises para los nervios espinales, además ellos generan 3 nervios carotídeos, que son los que van a formar el plexo pericarotídeo, y es el que va a inervar a esta región de la cara. Por otro lado, los nervios inferiores, que están más caudal a L3 hasta el coccigio, van a recibir también inervación simpática a través de los ramos comunicantes grises. Ramos comunicantes grises, que son los que van a proveer la inervación simpática a los miembros inferiores. Un sistema de inervación simpática muy importante es la del corazón. Sin embargo, aquí hay una excepcionalidad a la norma, y es que el corazón es inervado por nervios simpáticos que se denominan nervios cardíacos. Sin embargo, esos nervios cardíacos no son esplácnicos en el sentido de su definición, ya que un nervio esplácnico por definición es un nervio que tiene fibras preganglionares. Y en el caso de las fibras simpáticas que inervan el corazón, son fibras que hacen en su recorrido, hacen sinapsis en un ganglio del tronco simpático, y el nervio que emerge de ese ganglio simpático se va
directamente hacia el corazón. Ya no hace sinapsis en un ganglio visceral o prevertebral, puesto que ya hizo la sinapsis en el ganglio paravertebral. De manera que este nervio, llamado nervio cardíaco, en sí es bastante, entre comillas, similar, es similar a un nervio esplácnico, pero no es esplácnico en el estricto rigor, ya que son fibras postganglionares estos nervios cardíacos, y además es un nervio que ya no va hacia un ganglio visceral, sino que se va directamente hacia el corazón, ¿ya? Porque habíamos mencionado que los nervios esplácnicos característicos, clásicos, o nervios esplácnicos tipos, son aquellos nervios esplácnicos que van desde un ganglio paravertebral a un ganglio prevertebral y que llevan fibras preganglionares, cosa que los nervios cardíacos no poseen. Lo que sí son verdaderamente nervios esplácnicos simpáticos son los que están destinados a la inervación del abdomen, de órganos intraabdominales. Porque esos nervios, cuando pasan sus axones por los ganglios paravertebrales del tronco simpático, ellos no hacen sinapsis y salen sin hacer sinapsis desde ese ganglio paravertebral para dirigirse a un ganglio simpático prevertebral o visceral donde sí hacen sinapsis. Por lo tanto, este es el típico nervio esplácnico, un nervio esplácnico que se dirige desde un ganglio paravertebral hasta un ganglio prevertebral y además lleva fibras presinápticas o preganglionares. Bien, los nervios esplácnicos simpáticos clásicos o propiamente tales son nervios esplácnicos simpáticos torácicos, que son 3, denominados mayor, menor e inferior, o IMO. También son nervios esplácnicos simpáticos lumbares, que son el número de 4, y nervios esplácnicos simpáticos sacros, que son a nivel de 3. ¿Ya? Entonces, estos nervios esplácnicos, los torácicos, se llaman torácicos porque se originan del tronco simpático a nivel torácico, sin embargo, no inervan órganos intratorácicos, sino que van orientados hacia caudal, hacia inferior, para inervar órganos intraabdominales. Otra curiosidad de la anatomía. Y los nervios lumbares van a inervar órganos abdominales, ¿verdad? En parte órganos intraabdominales, pero también parte de órganos pelvianos. Y los nervios esplácnicos simpáticos sacros van a inervar órganos pelvianos. Un territorio muy importante del sistema simpático es la inervación de las paredes de los vasos sanguíneos. Tienen que saber que los vasos sanguíneos, todos tienen inervación simpática. Todos los vasos sanguíneos tienen inervación simpática, a excepción de los capilares que carecen de muscular lisa. Y otra característica también neuroanatómica de la inervación de los vasos sanguíneos es que los vasos sanguíneos carecen absolutamente de inervación parasimpática. Los vasos sanguíneos tienen exclusivamente inervación simpática. De manera que cuando actúa el simpático en los vasos sanguíneos produce una vasoconstricción. Se produce un estímulo y se produce una contracción de las fibras musculares lisas de las paredes de estos vasos. ¿Y cómo se produce la vasodilatación? Se produce simplemente por la relajación de la musculatura lisa, por disminución de la acción simpática, porque los vasos sanguíneos no tienen inervación parasimpática. Bien, un concepto muy importante que tienen que tener claro ustedes es que lo que hemos descrito hasta el momento es la vía eferente simpática, es decir, es una vía que hemos seguido desde el hipotálamo, cuando está la primera neurona, luego la segunda neurona simpática eferente, que está a nivel del cuerno intermedio lateral, ¿verdad? Y la tercera neurona, que está ubicada en el ganglio paravertebral o en el ganglio visceral, ¿ya? ¿Verdad? Son 3 neuronas que están involucradas. Pero esa es la vía eferente.
Y también existe la vía aferente visceral. Y esto yo solamente se los voy a dejar enunciado porque va a ser motivo de que lo tengamos que discutir en alguna otra actividad. Pero ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que los órganos internos, así como reciben inervación simpática a través de esta vía eferente, ¿verdad? Ya sea por los nervios esplácnicos, torácicos, lumbares, sacros, ¿verdad? O los nervios cardíacos, también existe una vía aferente, porque los órganos internos también duelen. Cuando se produce un infarto de miocardio, ese dolor es por una necrosis del miocardio. Cuando se produce el dolor de una apendicitis aguda, es porque la pared del apéndice vermiforme se ha inflamado y eso está despertando una sensación de dolor visceral. Eso es una vía aferente. Esa vía aferente sigue los mismos cordones nerviosos, las mismas estructuras nerviosas de la vía eferente. Sin embargo, como es una aferencia, el sentido de la información va en sentido inverso. En la vía eferente, como ustedes pueden haberse ya dado cuenta, la vía eferente se dirige desde lo central hacia lo periférico. Y por eso que la vía eferente va desde hipotálamo, cuerno intermedio lateral, ganglio paravertebral o ganglio visceral y desde allí hacia el órgano efector. Esa es la vía eferente. Pero la vía aferente o sensitiva tiene un sentido inverso. El receptor está ubicado o en el corazón, o en el pulmón, o en este caso en el apéndice, y desde allí la vía sigue por los mismos nervios, ¿ya? Pero donde se va a encontrar el soma o el cuerpo de la neurona de ese axón aferente va a estar ubicado en un ganglio sensitivo, que está en relación a la raíz posterior de los nervios espinales. En otras palabras, observen, quiero que esto les quede sumamente claro, que en la aferencia, el cuerpo de la neurona, de la primera neurona, está ubicado en el ganglio espinal, que corresponde al ganglio de la raíz posterior. La vía aferente no se relaciona con los somas que están ubicados en los ganglios paravertebrales o en los ganglios viscerales o prevertebrales o en las neuronas que están en los cuernos laterales. No, estas estructuras están para conformar la vía eferente simpática, ¿ya? Pero la vía aferente, en cambio, va desde el órgano que capta la sensibilidad dolorosa y envía su información que va a viajar para hacer su primera estación de relevo a nivel del ganglio espinal. Y desde allí entra la vía hacia el sistema nervioso central. Y esta es la forma como el tronco simpático cervical va a proveer inervación a la cabeza. Aquí en este esquema de Netter, que lo pueden revisar muy bien porque es muy didáctico, este esquema se los recomendamos siempre que lo estudien muy bien. Aquí tenemos el tronco simpático, lo que les estoy mostrando es el tronco cervical superior, el tronco cervical medio, el tronco cervical inferior, entregando los ramos comunicantes grises a los nervios espinales. Pero además estos ganglios van a dar origen a otros nervios, que son los llamados nervios carotídeos, que formando un plexo nervioso en torno a la arteria carótida común, carótida externa y carótida interna, van a acompañar a estos vasos para inervar todas las estructuras que van a ser irrigados por estas arterias. Pasando ahora hacia el sistema nervioso parasimpático, vamos a ir haciendo algunos contrastes con el simpático. El sistema parasimpático, como ya lo dijimos, tiene centros suprasegmentarios en hipotálamo, tiene centros en el tronco encefálico y en la médula espinal sacra, ¿ya? Conceptos, algunas diferencias fisiológicas del sistema parasimpático.
Primero, que no es sistémico, no es generalizado como el sistema simpático. El parasimpático está localizado solamente en ciertas regiones del cuerpo, ¿ya? Y esas regiones del cuerpo básicamente tienen que ver con órganos de la cabeza y con órganos internos repartidos en el tórax, en el abdomen y en la pelvis, ¿ya? Otro concepto interesante es que el sistema parasimpático suele ser anabólico, es decir, es un sistema que busca recuperar o restablecer el componente de reserva energética del cuerpo. Si bien el sistema simpático es un gastador de energía, ¿ah? Es un dilapidador, ¿ah? Dilapida la energía que tiene el cuerpo. El parasimpático es más ahorrativo, busca concentrar, acumular energía para cuando tenga que requerirla. Y es por eso que el sistema parasimpático está muy relacionado con las funciones nutritivas, ¿ya? Los órganos, las principales glándulas y órganos relacionados con la absorción de los nutrientes tienen un fuerte componente de inervación parasimpática. Y el parasimpático también actúa en el reposo, en los estados de no vigilia, en estado de sueño. Es el momento en que el parasimpático actúa preferentemente. Otro concepto interesante, que no hay presencia de parasimpático en el tegumento, es decir, en la piel no hay parasimpático. Y tampoco hay parasimpático en los vasos sanguíneos, como lo mencionamos recién. Y tampoco los nervios espinales tienen vías parasimpáticas. Bien, ahora tiene núcleos, posee núcleos en el tronco simpático y posee centros en 3 neurómeros de la médula espinal a nivel sacro, ¿ya? Ahora, de estos núcleos y de estos centros tiene que salir la información a través de axones parasimpáticos que tienen que ir a hacer sinapsis en ganglios. Así como en el sistema simpático hicimos referencia a que tenían que ir a un ganglio paravertebral del tronco simpático o, en su defecto, a un ganglio visceral o un ganglio prevertebral para hacer sinapsis, aquí también el sistema parasimpático tiene que hacer una sinapsis en los ganglios. Bien, entonces, a nivel craneal, el sistema parasimpático utiliza a 4 nervios craneales parasimpáticos que poseen propiamente poseen propiamente núcleos de función parasimpática. Y es así como el oculomotor, el facial y el glossobrígido y el vago tienen núcleos que son propios de ellos y que tienen ciertas denominaciones, como lo vamos a ver. Ahora, es interesante recabar inmediatamente que el oculomotor tiene una función parasimpática, pero además tiene otra función, ¿no? Una función motora para los músculos extrínsecos del bulbo ocular. El nervio facial tiene función parasimpática para ciertas estructuras, pero además el nervio facial tiene otras funciones que no son parasimpáticas, que lo convierten en un nervio complejo. Lo mismo el glosofaríngeo y el vago son parasimpáticos, tienen fibras parasimpáticas y tienen núcleos parasimpáticos, pero estos nervios tienen además otras funciones que no son parasimpáticas. De manera que tanto el facial, el glosofaríngeo y el vago, esos 3 nervios, por la complejidad de fibras que tienen, se les denomina nervios complejos. Y dentro de sus funciones tienen una función más de todas, es la función parasimpática. Muy bien, ahí están los orígenes aparentes de estos nervios que ustedes ya los conocen, el origen aparente del locomotor, del facial, glosofaríngeo y vago. Ahora, estos nervios tienen núcleos, como les acabo de mencionar, núcleos que están ubicados en el sistema nervioso central, del cual se desprenden los axones que tienen que ir a hacer sinapsis al ganglio periférico, ¿verdad? Entonces, estos nervios tienen núcleos con nombre propio y ganglios con nombre propio. Y vamos a ver.
El nervio oculomotor posee un núcleo accesorio que es parasimpático y está ubicado en el de mesencéfalo, el cual envía sus fibras al ganglio ciliar, que está ubicado en la órbita. Los ganglios son siempre periféricos, es decir, están fuera del sistema nervioso central. El ganglio ciliar está en la órbita. ¿Por qué? Es lógico, porque la inervación del núcleo accesorio está dirigida al bulbo ocular, por lo tanto es lógico que el ganglio esté en la órbita, cerca de su órgano efector. El séptimo nervio, el facial, tiene dos núcleos. Estos dos núcleos conforman un complejo nuclear salival superior, el cual se descompone en dos subnúcleos, el subnúcleo lácrimo-muconasal y el subnúcleo salival superior. El núcleo lácrimo-muconasal está ubicado en el puente, ahí hay un núcleo pontino, parasimpático del nervio facial, el cual va a emitir sus axones que van a ir dirigidos al ganglio pterigopalatino, que es un ganglio que está ubicado en la región de la fosa pterigopalatina. Recuerden ustedes esa fosa que vieron en cabeza ósea. La fosa pterigopalatina tiene en su interior alojado el ganglio pterigopalatino y allí va a ser sinapsis. Luego el núcleo salival superior, también es pontino, va a enviar sus axones al ganglio submandibular que está ubicado bajo la lengua, en una región denominada paralingual. Luego el glosofaringio tiene un núcleo propio, el salival inferior, que está ubicado en la médula oblonga, que va dirigido al ganglio óptico. Este ganglio óptico es un ganglio que está ubicado inmediatamente externo al foramen oval. Está ubicado en la base del cráneo, pero exocranealmente el ganglio óptico. Y finalmente el nervio vago, que tiene un núcleo propio en la médula oblonga, el núcleo dorsal del vago, el núcleo parasimpático, y allí se dirige hacia ganglios del nervio vago. Así como estos otros nervios tienen ganglios propios y son únicos y con nombre propio, el nervio vago, por ser el nervio más extenso parasimpático del cuerpo, que va a proveer inervación parasimpática a órganos del cuello, del tórax y del abdomen, tiene entonces múltiples ganglios, muchos ganglios que por lo tanto no tienen nombre. Son ganglios, simplemente ganglios parasimpáticos, ¿ya? Y esos ganglios entonces están ubicados muy cerca del órgano efector e incluso en la pared del órgano. Entonces aquí están los territorios que van a actuar. No nos vamos a detener mucho en esto, solamente mostrarles esto. Tienen que, por supuesto, que estudiarlo porque lo vamos a revisar en nuestras actividades de este tema. El nervio oculomotor tiene ciertos territorios efectores, el facial tiene otros órganos efectores, glosofaringio y el vago. Fíjense entonces que, si ustedes observan, el nervio oculomotor, el facial y el glosofaringio están destinados para inervar en forma parasimpática a estructuras que están en la cabeza, solamente en la cabeza, y estructuras bien específicas. En cambio, el nervio vago, que es un nervio extenso parasimpático, va a inervar a músculo liso y glándulas exocrinas viscerales, tanto desde el cuello, el tórax, el abdomen, ¿verdad? Fundamentalmente. Esto es para que puedan observar la localización de los ganglios simpáticos, de los ganglios parasimpáticos, perdón. Aquí está ubicado el ganglio ciliar en la órbita. Acá está ubicado el ganglio pterigopalatino en la fosa pterigopalatina. Aquí está ubicado el ganglio submandibular en la región inferior a la lengua, en la región paralingual. Y el ganglio óptico a la salida del foramen oval. Otro esquema para mostrar, fíjense bien, el ganglio ciliar. Entonces, el nervio oculomotor, que ustedes ya conocen, que tiene su origen aparente en el surco pontino superior, en la fosa interpeduncular, allí emerge el nervio oculomotor, va a tener un trayecto, este nervio, un trayecto por el espacio intraaracnoideo a nivel endocraneal, va a emerger el nervio oculomotor, va a salir, ¿verdad?, por la fisura orbitaria superior, ¿verdad?, y va a ingresar a la órbita, y en el recorrido dentro de la órbita, en algún momento, ese nervio oculomotor va a enviar
sus fibras parasimpáticas al ganglio ciliar, donde va a ser sinapsis. Y desde allí las fibras postsinápticas van a introducirse al bulbo ocular para ir a inervar la estructura o el tejido del bulbo ocular que requiere inervación parasimpática. Otro esquema para ver topográficamente dónde están ubicados estos ganglios. El ganglio pterigo-palatino en la fosa del mismo nombre, el ganglio óptico en la salida del foramen oval y el ganglio submandibular en la región paralingual. Y el nervio vago, observen, el nervio vago tiene todo este recorrido, pasa por el cuello, por el tórax y por el abdomen. En todo ese recorrido el nervio vago va inervando órganos internos, ¿verdad? Y se va encontrando con múltiples ganglios parasimpáticos a lo largo de su recorrido donde van a hacer sinapsis. Ganglios que, por supuesto, por la multiplicidad y por la extensión que tienen, no tienen nombres propios. Ahora, el nervio vago es un nervio extenso que en su recorrido, como ya se los acabo de mencionar, va a inervar estructuras del cuello, por ejemplo, la laringe, la tráquea, la faringe, el esófago. Luego en el tórax va a inervar el corazón, obviamente, los vasos, digamos, los órganos torácicos como el esófago, los bronquios. Luego va a pasar al abdomen y en el abdomen es donde el nervio vago tiene su gran territorio de inervación, porque va a inervar prácticamente a todos los órganos intraabdominales, pero ya a esta altura el nervio vago está en su esplendor de su distribución, pero no alcanza a proveer a la totalidad de los órganos abdominales. Por esa razón se ha observado que el territorio del nervio vago, por eso dice acá territorio vagal, se extiende hasta los 2/3 proximales, la unión de los 2/3 proximales con el tercio distal del colon transverso. Esa zona, lo que está marcado aquí en esta marca de color verde, nos está indicando más o menos la zona del territorio hasta donde llega el nervio vago. Por lo tanto, toda esta región, el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo y el recto, no poseen inervación parasimpática vagal. Para esto, este segmento de intestino y además los órganos de la pelvis van a tener que apoyarse en el otro componente parasimpático que tiene el sistema nervioso central, que es el centro medular sacro, definido en los neurómeros S2, S3 y S4. Entonces vean cómo a nivel del tronco cefálico está el aporte parasimpático para el oculomotor, el facial, el glosofaringio y vago, y luego a nivel del cono medular en los segmentos S2 y S3 y S4 salen las fibras parasimpáticas. ¿Para quiénes? Para proveer esta zona, la zona distal del colon transverso, descendente y recto, y especialmente, aparte de esta inervación del sistema digestivo, aparte de eso, a inervar a todas las estructuras de la región de la pelvis desde el punto de vista parasimpático. Es decir, como ustedes ya pueden deducir, entonces el nervio vago no inerva el colon descendente ni el colon sigmoideo. Tampoco inerva el nervio vago la vejiga, la próstata, el útero, las tubas uterinas, la vejiga, el recto. Esos van a estar inervados por fibras parasimpáticas, pero procedentes de estos segmentos medulares sacros. Entonces aquí se expresa en forma muy esquemática la inervación de los órganos pelvianos, ¿ya? Por un lado, vemos que estos tres segmentos de los neurómeros S2, S3 y S4 van a formar nervios esplácnicos que se van a denominar esplácnicos pélvicos. Son los únicos nervios esplácnicos que son de carácter parasimpático, porque todos los otros nervios esplácnicos que les mencioné a propósito del sistema simpático, como son los nervios esplácnicos torácicos, nervios esplácnicos lumbares y nervios esplácnicos sacros, esos nervios esplácnicos son de carácter simpático. ¿Bien? Entonces, por favor, no confundir a los nervios esplácnicos sacros con los nervios esplácnicos pélvicos.
si bien ambos van a estar dirigidos a inervar órganos de la misma región, de la pelvis, los nervios esplácnicos sacros son de carácter simpático y los nervios esplácnicos pélvicos son de carácter parasimpático y proceden de distintas zonas de estructuras nerviosas. Por último, la acción del sistema parasimpático es una función más bien moduladora sobre el sistema digestivo, ya sea para estimularlo o para disminuir su acción. La acción del sistema parasimpático en el sistema digestivo se traduce esencialmente en dos efectos. Uno es el estímulo de las fibras musculares lisas, de las paredes de los distintos órganos digestivos, eso es uno. Y lo segundo, el estímulo de la secreción de las glándulas. De manera que la acción parasimpática aumenta la secreción de las glándulas exocrinas y endocrinas del sistema digestivo. Pero el sistema digestivo tiene además un sistema muy especializado de inervación de sus componentes, que es lo que ha sido llamado el sistema neuroentérico. Este sistema neuroentérico consiste en un complejo sistema de inervación plexiforme en los distintos planos de los órganos huecos. Así hablamos de un plexo mucoso, de un plexo muscular y un plexo subseroso. Plexo submucoso, antiguamente llamado de Auerbach, el plexo mioentérico, el mioentérico de Auerbach. Te recuerden ya que en la terminología actual no se usan los nombres propios. Uno de estos plexos se llamaba el plexo de Auerbach, el otro el plexo mioentérico de Meissner. Pero en fin, lo que tienen que saber, existe una red nerviosa y de ganglios a nivel submucoso y a nivel mioentérico e incluso a nivel subseroso, que permiten una regulación muy compleja, no solamente nerviosa, sino que también endocrina del funcionamiento de las paredes del sistema digestivo, en el cual el sistema parasimpático es como un integrador, es como un colaborador, es como un sinergista de este nuevo sistema neuroentérico. Y por último, estamos terminando, y por último, saber que tanto las fibras simpáticas como fibras parasimpáticas, para llegar a inervar los órganos blancos a que están destinadas, constituyen plexos nerviosos viscerales. Así como en el plexo pericarotídeo hablábamos de un plexo periarterial, en la región del tórax, en la región abdominal y en la región de la pelvis se forman plexos nerviosos a los cuales concurren fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. Por eso que estos plexos son mixtos, son simpáticos y parasimpáticos. Y son plexos extensos, que los vamos a ir viendo a lo largo de los 2 semestres en que nos vamos a dedicar a estudiar la anatomía, pero es bueno que tengan una visión panorámica ahora de que a nivel del tórax existe un plexo cardíaco y un plexo pulmonar. A nivel abdominal existe un extenso plexo nervioso llamado plexo aórtico abdominal. Y también a nivel de la pelvis existe un plexo muy importante denominado plexo hipogástrico inferior. Y en el abdomen, la parte inferior del abdomen, como haciendo de transición entre lo abdominal y lo pelviano, existe un plexo hipogástrico superior. Eso por el momento. Ahora, a manera de ejemplo, vean ustedes que el plexo aórtico abdominal, que inerva visceralmente toda la región del abdomen, tiene a su vez una serie de subcomponentes, subplexos, que aquí están sus denominaciones. Esos subplexos entonces van a estar destinados a la inervación de zonas específicas. Bien, eso. Entonces, jóvenes,
Esta cápsula ha sido más extensa que las otras en forma intencionada, porque pretendemos transmitirle que este concepto de la inervación del sistema nervioso autónomo no es fácil, es un poco compleja, pero es sumamente organizada y sumamente eh, planificada, de manera que si uno logra comprender eh, cómo es la organización de estos dos subsistemas, es de enorme beneficio y avance para poder comprender la inervación autónoma de todas las partes del cuerpo. Muy bien, jóvenes, ha sido un agrado y estaremos entonces abiertos para complementar en las distintas otras actividades que contemplan nuestros capítulos. 1.000.000 de gracias, que estén muy bien.